Damos gracias a Dios que nos permite nuevamente reunirnos para seguir esta historia cronológica, la historia de la redención. Y hemos venido viendo cómo Cristo Jesús, a través de diferentes encuentros que ha tenido, que son parte de su misión de haberse encarnado, es decir, de haberse hecho hombre, aparte de ser Dios. Esos encuentros hacen parte de su misión, de su tarea en este mundo para la salvación de los hombres. Y en esos encuentros que hemos tomado como referentes en nuestro estudio, hemos podido ver cómo el Señor Jesús ha clarificado lo que es la redención, es decir, lo que es el rescate, la salvación de los hombres. Y en todos ellos el Señor Jesús ha dejado claro que Él es el Evangelio encarnado. Él es las buenas noticias. Recordemos que Evangelio significa buenas noticias. Los hombres han de arrepentirse de su pecado y creer en Él, porque Él es las buenas noticias de salvación. Las buenas noticias de que Él se hizo hombre para poder vivir la vida que el hombre no puede vivir y sufrir la muerte que el hombre merece para su salvación. Así que quiero que hoy nos ubiquemos en Marcos. Vamos a ir a Marcos, capítulo 2, y hoy vamos a seguir viendo algunos importantes episodios en los que el Señor Jesús nos deja ver la riqueza, la magnitud de su obra salvadora y de su persona, siendo Dios y hombre a la vez, para la salvación de los hombres. Vamos a Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Vamos a leer los versos 1 al 12. Voy a leerlo a favor de ustedes y ustedes allí me van siguiendo en sus mentes. Es importante que tenga, por favor, su Biblia abierta. Marcos, capítulo 2, versos 1 al 12. Dice así: Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Notamos hasta aquí que el Señor está por entero entregado a la predicación de la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de salvación. Palabras que en este estudio hemos recordado. Así como vemos en el verso 2, les predicaba la palabra, sabemos que él estaba enteramente entregado a su obra, a predicar la palabra. Recordemos que cuando estudiamos el nuevo nacimiento, allá en Juan 3, cuando Jesús hablaba con Nicodemo, le dijo que para nacer de nuevo tenía que nacer de agua y del Espíritu. Y explicamos que eso significa que tiene que nacer por mediación de la palabra. El agua es comparada, o la palabra es comparada con el agua, pero también por el poder del Espíritu Santo usando esa palabra en la vida del pecador. Si el Espíritu Santo y la palabra no están juntos, no puede haber nuevo nacimiento para una persona, no puede haber regeneración, y si no hay nuevo nacimiento, no puede haber fe en Cristo Jesús, no puede haber arrepentimiento genuino de los pecados. Y por eso Jesús está continuamente entregado a la palabra de salvación a los hombres. Y allí se encuentra en esta casa predicando la palabra. Verso 3. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Notamos cómo estas personas intensamente buscan que Jesús atienda a este hombre paralítico, porque saben que Jesús lo puede sanar. Tanto así que dañan la casa
dañan el techo de la casa en donde el Señor Jesús está y por allí lo descuelgan. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Ese verso 5 es el verso clave en este suceso. Volvámoslo a leer. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Recordemos que quien está bajando del techo es un paralítico. Recordemos que quienes lo están bajando tienen la expectativa de que Jesús ayude a este paralítico, pero ahora lo primero con que Jesús recibe a este paralítico es con la necesidad más grande que el paralítico tiene, y no es ser sano de sus piernas, aunque es una necesidad. La necesidad del paralítico más grande, como pudimos ver en los episodios pasados, en los que Jesús se encontró con la mujer, con aquellos judíos a quien les dijo que era el pan de vida, con Nicodemo, la necesidad más grande de ellos, de este paralítico, la tuya, la mía y la de todo ser humano, no es tener algo más de salud, no es tener algo más de dinero, no es tener algo más de un buen matrimonio. Todo eso está bien, pero esa no es la necesidad real, la necesidad grande del ser humano. La necesidad grande del ser humano es que por causa de que vienes del vientre de su madre, ofendiendo a Dios, pecando contra Dios, y que al nacer y empezar a crecer, se perfeccionará en el pecado, inclinado a desobedecer a Dios, irá al lago de fuego para siempre, separado de Dios en vida. Y ese problema, el hombre por sí mismo no lo puede resolver. Ahí está Cristo. Y es por eso que lo recibe. Jesús recibe a este paralítico con su necesidad más grande, con la necesidad de este paralítico más grande. La necesidad central no es ser sanado físicamente, es ser sanado en todo el sentido de la palabra, es decir, ser salvo de la ira de Dios, ser salvo de la condenación eterna, ser salvo de la esclavitud al pecado, ser salvo de su filiación con Satanás, porque todo aquel que no es creyente está filiado con Satanás como su hijo, siendo Satanás su padre espiritual. Y de todo ello Cristo libera, de todo ello Cristo salva, Cristo redime al ser humano. Así que este paralítico entiende de entrada que su necesidad más grande es ser perdonado por sus pecados. De tal manera que Jesús aquí ejerce como Dios su potestad de perdonar pecados. Sigamos mirando. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Recordemos, los escribas eran personas expertas en copiar manualmente las escrituras, eran eruditos del Antiguo Testamento, muchos de ellos eran fariseos también. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Note que no dice que lo decían, sino que lo pensaban o lo cavilaban. ¿Y qué cavilaban? Versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El verso 7 es llamativo, es importante, porque nos muestra lo que estos escribas, estos expertos eruditos en el Antiguo Testamento estaban pensando. Y como eruditos, ellos sabían que el único que puede perdonar pecados es Dios. Así que al escuchar a Jesús, que está perdonando pecados de un pecador, como lo era el paralítico, ellos encuentran que este hombre está blasfemando
porque está cometiendo un pecado gravísimo contra la majestad, contra la gloria y contra la santidad de Dios, y es apropiarse de un derecho que solo le corresponde a Dios, según pensaban ellos, el derecho de perdonar pecados. Ahora, en el verso 7 que acabamos de leer, en algo han dado en el blanco estos escribas. En algo están en lo cierto, y es en el hecho de que solo Dios puede perdonar pecados, nadie más. En eso están correctos. En eso han dado en el blanco. El problema no es que la afirmación sea falsa, porque no es falsa. En verdad, solo Dios puede perdonar pecados. El problema es que ellos están malinterpretando quién es ese hombre que está perdonando pecados. Ellos piensan que ha blasfemado, es decir, que ha cometido un pecado gravísimo a los ojos de Dios al perdonar pecados. ¿Pero por qué? Porque ellos están viendo a Jesús solamente como un hombre, pero no lo están viendo como lo que las escrituras prometen que él tenía que ser, el Dios hombre. Por eso es que ustedes y yo, en una lección anterior, vimos profecías acerca del libertador. Varias de ellas nos confirmaron que para que ese Salvador pudiera ser el Salvador de hombres y mujeres, tenía que ser Dios y tenía que ser hombre, y muchas de esas profecías lo decían. Eso lo revisamos juntos. Tenía que ser Dios porque un hombre por sí mismo siempre será pecador, y un pecador no puede pagar por otro pecador. Así que solo Dios es santo. Así que él tenía que ser Dios santo, puro, para que fuera inocente, así como los corderos antiguos testamentarios tenían que ser perfectos, intachables, inocentes, para poder representar temporalmente e imperfectamente al pecador en el altar de juicio, y para poder tipificar a ese Salvador venidero. Así que nadie más sino Dios mismo entre los hombres podía ser el Salvador de los hombres, así que tenía que ser Dios. Pero también tenía que ser hombre, porque no fue una oveja la que pecó en el Edén, fue un hombre, fue Adán, y con él toda su descendencia. Así que tenía que ser un hombre el que fuera el Salvador de los hombres, pero no podía ser solo un hombre. Así que en Cristo, en la persona de Cristo, está el Dios hombre, Jesucristo. Dos naturalezas, naturaleza divina, naturaleza humana, pero una sola persona, el Cristo. Solo Él reúne esas condiciones para poder ser el Salvador de los hombres. Y estos escribas estaban viendo a Jesús solo como hombre, como un simple ser humano. No habían entendido o no habían querido entender en muchas otras ocasiones que Él era el Mesías, el libertador prometido, que en las profecías se mostraba como Dios y como hombre. Recuerden, Dios con nosotros, decía la profecía en Isaías. Ahora, en eso entonces, estos escribas están equivocados. Sigue diciendo el verso 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, otra vez se muestra que Él es Dios. Solo Dios puede conocer lo que los hombres piensan, lo que los hombres cavilan, las intenciones de los hombres. Aquí está Dios encarnado, conociendo lo que los hombres piensan. Y conociendo, dice el verso 8, luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Pregunta Jesús. ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces
Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Bien lo que el Señor hizo al final en la vida del paralítico, para mostrar a los que estaban alrededor que Él tiene la potestad de perdonar pecados, porque es Dios, y además lo demostró conociendo lo que pensaban. También demostró su poder y autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre las enfermedades, que también sanó a este paralítico, quien se levantó gozoso, contento y se fue a su casa feliz. Pero no fue lo primero que el Señor hizo, sanar su parálisis en las piernas. Lo primero que el Señor hizo fue perdonar sus pecados. Y aquí hay algo importante que yo quiero enfatizar. Hasta este momento hemos observado que para que el hombre pueda ser salvado, tenía que arrepentirse de su pecado. ¿Y cómo mostraba ese arrepentimiento? Con un cordero inocente, perfecto, sin mancha, que ofrecía en el templo. Y colocando su mano en la cabeza y mediando el sacerdote, el cordero era degollado, su sangre derramada, y este pecador quedaba entonces absuelto del juicio porque se arrepintió de su pecado y creyó en la provisión de Dios, en un inocente por él. Está la provisión de Dios. Y así el pecador quedaba absuelto y perdonado de su pecado temporalmente. Recuerden que era cada año que el Señor renovaba su oportunidad de que los israelitas hicieran sacrificios diariamente. Ahora, por primera vez en nuestro estudio, vemos que un hombre es perdonado sin el derramamiento de sangre de un cordero. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que por primera vez vemos que no hay allí un cordero derramando su sangre para que este paralítico quede perdonado? Bueno, no es que Jesús está cambiando ahora intempestivamente o caprichosamente las cosas. No. Lo que ocurre es que recordarán que Juan el Bautista, que también estaba profetizado que vendría a preparar el camino del Salvador, dijo de Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Eso qué significa? Que en esa casa, cuando el paralítico fue descolgado, el Cordero realmente sí está ahí, pero no este animal, sino el Dios hombre, que fue llamado el Cordero de Dios. Y está ahí a punto de ir a una cruenta cruz a derramar su sangre por ese paralítico. Así que en esa casa se cumple el derramamiento de sangre, se cumple el sacrificio y la fe del pecador para salvación. Pero ya no con este animalito. Lo que Jesús está comunicando con este suceso es que ahora Él es el Cordero sacrificial que entregará su vida y derramará su sangre por el pecador. Por eso ese paralítico salió ese día de esta casa perdonado, ya no por un año, sino perdonado para siempre, porque ahora era el Cordero perfecto que entregaría su vida perfecta para traer salvación no por años, sino perfecta para siempre. Esto es magnífico. Ahora, quiero que me acompañen, por favor, a Juan. Vamos a ir a Juan. Vamos a ubicarnos, por favor, en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Bien, quiero que nos ubiquemos en el versículo 39. Juan 8, 39. Juan capítulo 8, verso 39. Está 2 libros adelante de Marcos, en donde estábamos. Juan 8:39 dice así:
Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En este versículo 39, Jesús tiene una conversación con unos judíos que, como hemos visto en otras lecciones, lo estaban siguiendo, pero no porque lo reconocieran como el Salvador eterno de sus vidas, sino porque habían visto en él milagros, señales portentosas, a través de las cuales ellos tenían unas expectativas personales, egoístas. Y Jesús los confronta, y Jesús les dice a ellos que están perdidos porque no son creyentes. Pero ellos se resisten a que Jesús les diga que no son creyentes y sacan el argumento de que son descendientes de Abraham. Abraham es nuestro padre. Porque muchos en el tiempo de Jesús creían, así como los fariseos, que por el solo hecho de ser descendientes de Abraham ya eran salvos. Ya tenían acceso al reino de los cielos. Así como muchas personas hoy día creen que porque nacieron en un hogar cristiano o porque son evangélicos de cuna, eso no existe, no existe, nadie es cristiano de cuna, todos son pecadores de cuna, pero personas que creen que porque sus padres son creyentes o porque desde pequeños fueron a la iglesia o porque son cristianos desde cuna van a ser salvos. No existe tal cosa. Y Jesús en este párrafo está corrigiendo ese fatal error. Es un fatal error porque lleva a la condenación. Hay personas que se pueden ir al infierno confiadas de que por ser hijos de tal, de que por ser tal iglesia, de que por haber nacido en un hogar tal, van a entrar al reino de los cielos, y no es así. Y el Señor en el verso 39 está corrigiendo ese fatal error, diciéndoles a esos judíos: ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó en el libertador venidero. Recuerden, a Abraham se le dieron 3 promesas, la más importante de las cuales fue: en tu descendiente todas las familias de la tierra serán benditas. Y Abraham creyó en ese libertador venidero, que sería su hijo lejano. Y es lo que Jesús está diciéndoles en el verso 39. Ustedes, si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham, es decir, tendrían fe en mí. Ahora, quiero que vayan al verso 41. Dice así: Jesús le dice a estos judíos: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Es decir, que Jesús sí sabe que ellos tienen un padre, pero no es Abraham. Pero tienen un padre, porque Jesús les está afirmando que tienen un padre y que están haciendo las obras de ese padre. ¿Qué padre es? Sigue diciendo el verso 41. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ahora ellos no solo dicen que son hijos de Abraham, sino que están convencidos de que son hijos de Dios. Convencidos de que son hijos de Dios. Así como muchas personas en nuestro tiempo, o así como muchos de nosotros en otro tiempo, estábamos convencidos de que estábamos con Dios, de que Dios era nuestro Padre, que nosotros somos hijos de Dios, en fin. Estos hombres también están confiados que son de Dios. Pero Jesús en el 42 tiene una respuesta verdadera y contundente para ellos. ¿Qué dice en el verso 42? Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. La prueba de que se es hijo de Dios, según este verso, es que se ama a Dios encarnado, a Cristo, al Señor Jesucristo. Y amar al Señor Jesucristo no es algo simplemente emocional, es arrepentirse del pecado y reconocer que solo Él es el Salvador y que fuera de Él no hay otro Salvador, y es acogerse eternamente a este Salvador.
seguirle, obedecerle. Todo eso es amor. ¿Mm? Amor no es tener una cachuchita que diga amo a Jesús. Amor no es tener el pescadito de los cristianos en el carro. Eso no es amar a Jesús. Amar a Jesús no es tener una camiseta que diga amo a Jesús. Eso no es amar a Jesús. Amar a Jesús aquí es hacer las obras que Abraham hizo. Creer en él como el único y suficiente Salvador eterno. Y así, entonces, en el verso 42, Jesús entonces les dijo, o más bien en el verso 44, perdón, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí está. Ellos convencidos de que son hijos de Abraham, aún más convencidos de que son hijos de Dios, pero aquí está Jesús, que no miente, porque es Dios, diciéndoles, no, ustedes no son de Abraham, ustedes no son de Dios, ustedes son de el diablo, vuestro padre es el diablo. Dice así, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, es decir, lo vimos así desde el Edén, no ha permanecido en la verdad, lo vimos así desde el principio, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque esto no las oís vosotros. Por esto, perdón, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí el Señor da otra prueba de quién es hijo de Dios. Ama a Cristo, pero oye las palabras de Dios a través de Cristo. Cree en las palabras de Dios a través de Cristo. Eso me recuerda a aquellos personajes del tiempo de Noé, cuando iba a venir aquel terrible juicio, ese diluvio universal. Y durante 120 años, Dios a través de Noé predicó a estas personas, y esas personas no creyeron la palabra de Dios a través de Noé. No creyeron, tal vez porque nunca habían visto agua cayendo del cielo. Era la filosofía de ver para creer. Y muchas personas hoy creen que no hay un infierno venidero, un lago de fuego como recompensa eterna para los que mueran sin creer en Cristo, porque no lo han visto. Esta filosofía ha matado a personas en todas las épocas de la humanidad y les ha mandado al infierno. Es suficiente con que Dios lo diga aquí en su palabra para creer. Pero el Señor Jesús también dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Es decir, que una prueba fehaciente, veraz, de que se es de Dios, es que se le cree a Dios. No se puede decir, yo creo en Dios, pero a mi manera, como lo hizo Caín. No. Uno no puede decir, yo creo en Dios, pero no creo en el infierno. No, porque es Dios el que habla del infierno. Uno no puede decir, yo creo en Dios, pero no tengo que creer en Cristo Jesús. No, porque Dios fue el que envió a Cristo Jesús. Dios el Padre envió a Cristo Jesús para la salvación de los hombres. Entonces, no podemos ser incoherentes como lo estaban siendo ellos, de decir, somos hijos de Dios, pero no estaban creyendo las palabras de Dios a través de Cristo. Entonces, el Señor Jesús explicó aquí que la humanidad está dividida en dos. Hijos de Dios, caracterizados porque escuchan y creen las palabras de Dios a través de Cristo, y los hijos de Satanás, caracterizados porque creen la mentira, así como Satanás es padre de mentira y es un mentiroso. No hay un tercer tipo de hombre. No hay una tercera clasificación entre los seres humanos. Solamente dos. Y el Señor Jesús les enseñó aquí. Hijos de Dios, hijos de Satanás.
hijos de Dios que creen a las palabras de Dios por medio de Cristo. Y eso implica amar a Cristo. Hijos de Satanás que creen la mentira, prefieren seguir creyendo la mentira, como su padre es padre de mentira, es un mentiroso desde el principio. Hijos de Dios, hijos de Satanás. No hay más. Todo aquel que no crea en Cristo Jesús como la única provisión de Dios perfecta para que el hombre no muera eternamente, está en la categoría de hijo de Satanás. Así sea el mejor vecino, así sea el hombre más honesto, así sea el hombre más puntual en el pago de sus impuestos y servicios, así sea el trabajador del año, así sea el trabajador del mes, así sea la persona más bondadosa y generosa. Si no cree en Cristo Jesús, es hijo de Satanás y compartirá su eternidad con su padre, Satanás. Es lo que Jesús deja claro aquí a estos judíos que le siguen, mas no porque él sea el Salvador. Y al final muestran su veneno, el veneno de su pecado, afirmando que ellos son hijos de Abraham, que son hijos de Dios, pero Jesús les confronta y les dice, no son nada de esto, irán a condenación eterna, son hijos de Satanás. Ahora, más adelante, esto generó en esos judíos que escucharon tanta furia, tanta rabia, que intentaron matar a Jesús, de apedrearlo. El apedreamiento era un tipo de juicio para personas que blasfemaban contra Dios, y estos judíos intentaron hacerlo. Quiero que miren, por favor, el verso 56 de este mismo capítulo de Juan 8. Juan 8, 56. En esta misma conversación, Jesús les dice a ellos, Abraham, vuestro padre, se gozó, dice Jesús, de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Esta es una bonita referencia, una preciosa referencia, en la que Jesús afirma que Abraham estaba esperando la venida del libertador y que vio ese día y se gozó. ¿Cuándo Abraham vio ese día y se gozó? Bueno, probablemente fue cuando vimos que él iba a sacrificar a Isaac, pero vio cómo milagrosamente el Señor proveyó un carnero que murió por su hijo y por él mismo. Y ese día él vio en una prefiguración al Salvador venidero que lo salvaría a él, que salvaría a Isaac y a personas de todas partes del mundo. Y se gozó Abraham. Así que Abraham es usado en esta conversación por el Señor Jesús para decir, miren, ustedes dicen que son hijos de Abraham, no mientan, no lo son, porque Abraham creyó en mí, se gozó cuando vio mi día, el día en que me mostré prefigurativamente allí en el cordero sacrificial muriendo por ellos. Verso 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús, en el verso 58, les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham existiera, yo ya existía. Antes que Abraham naciera, yo ya existía. ¿Por qué? Porque Cristo es el Dios hombre, el eterno. No ha tenido un comienzo, no tendrá un fin. Es el Dios eterno. Y por eso les dice, caballeros, antes de que Abraham fuese, yo soy. Él es Dios. Y entonces aquí podemos ver, junto con la sanidad del paralítico, cómo Jesús muestra que ser Dios y hombre es necesario para que los hombres puedan ser salvados. Él tiene la potestad de perdonar pecados porque es Dios. Él tiene la potestad de entregar su propia vida por el pecador y volverla a tomar para resucitar porque es Dios. Él tiene el poder de decir que todo lo que ocurre en la historia,
por ejemplo, el suceso de Abraham, ya él lo conoce porque él es el Dios que lo organizó. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor Jesús. Yo soy el que estoy organizando la historia. Yo sé de este plan eternamente. Yo soy el que estoy ejecutando esta historia de redención. Porque antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor Jesús. Así que solo Dios hecho hombre puede ser el Salvador de los hombres. El pecador, ustedes y yo, necesitamos un Salvador así. No podía ser un simple hombre porque un simple hombre es un gran pecador. No podía ser solo Dios porque el que pecó fue un hombre por nosotros. Así que tiene que ser un santo e inocente, ahí está Dios, pero también tiene que ser un hombre en el sentido pleno de la palabra, porque fue un hombre el que pecó. Y ahí está Jesús, el Dios hombre. Quiero que vayamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Quiero asegurarme de que me están escuchando bien. ¿Hay buen audio todavía? Sí, señor. Perfecto. Muy bien. Juan capítulo 10. Muchas gracias. Juan capítulo 10. Versículo 7. Dice así. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Para el tiempo de Cristo, las ovejitas eran guardadas por el pastor en un redil. ¿Qué era un redil? Un redil era una cerca hecha con piedras, hecha con espinos, hecha con ramas, en donde estas ovejitas pudieran ser protegidas, por ejemplo, del ataque de lobos o de otras fieras. Y en todo ese redil solo había un espacio que era llamada la puerta, y en ese espacio realmente no había una puerta, como nos imaginaríamos, de madera que se abre y se cierra, sino que en ese espacio el pastor se colocaba y ahí descansaba. Es decir, que el pastor era la misma puerta. Jesús está usando esa ilustración para decir: yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, yo soy el salvador de las ovejas. Yo soy el que protejo a las ovejas dentro de mi redil. Verso 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Verso 9. Yo soy la puerta. No dice una de las puertas, sino yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Maravilloso. Jesús usó la ilustración de la puerta de un redil, para indicar que Él es el que da acceso a los hombres para que sean salvos. Y una vez Jesús les da acceso, por ser el Salvador, estas ovejas no morirán jamás. Son salvas para siempre. Pero tiene que pasar esa oveja por esa puerta. Es decir, Cristo, como la puerta, debe darle acceso para la salvación. Y una vez le da acceso, serán salvas para siempre. Pero quisiera sugerir que pensáramos en esa puerta que en nuestras lecciones anteriores estuvimos viendo, la del arca de Noé y de su familia, en donde ellos fueron salvos. Recordarán ustedes que la Biblia fue enfática cuando nos informó, cuando nos instruyó en cuanto a que Dios mandó hacer esta arca gigantesca con una sola puerta. Y por esa puerta entrarían solamente los que serían salvos. ¿Y cuántos entraron por esa puerta? 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de estos 3 hijos. 8 personas. El resto de la humanidad no entró por esa única puerta, quedó afuera. Un día Dios cerró la oportunidad de salvación, porque quien la abre tiene la potestad de cerrarla. Y cerrada la puerta, los hombres intentaron entrar, pero inútilmente.
ya no podían. Vino el diluvio, los mató a todos, excepto a los que entraron por la única puerta. Así que Jesús aquí nos anima a pensar en esa única puerta del arca. Y todo aquel que entrare por esa puerta será salvo, como dice aquí. El que por mí entrare, dice el verso 9, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, será salvo para siempre. Y así pasó con Noé y su familia. Una sola puerta. Todos los que se quedaron fuera de esa puerta, todos los que no pasaron por esa puerta, están muertos y en este momento en vida en lugar de tormento. Porque el ser humano no es aniquilado, el ser humano fue hecho para vivir para siempre. Esas almas que se perdieron están actualmente en lugar de tormento, en lugar de juicio. Y creo yo, esto es algo que creo yo, están atormentadas pensando también, ¿por qué durante 120 años un día no entramos por esa puerta? O un día no pedimos a Noé que nos explicara mejor de qué se trataba todo eso. Pero la Biblia nos da un recuento muy triste de lo que pasó con esas personas. Se dedicaron a trabajar, se dedicaron a sus proyectos personales, se dedicaron a casarse, se dedicaron a edificar, y llegó el día del juicio y todos en sus vidas cómodas, en sus vidas tranquilas, vieron la muerte en un día. Hoy la gente está fuera de esta puerta en su gran mayoría, adelantando sus proyectos personales, contentos de que salió tal trabajo, contentos de que salió tal proyecto, contentos de que salió tal viaje, contentos de que se pudo comprar el carrito. Algunos tal vez muy desafortunados no tendrán estas posibilidades, pero están contentos con sus borracheras, contentos con sus pecados. Todo el mundo trata de contentarse en este mundo con algo. Y van pasando los días. Un día, el Señor Jesús, que vino por primera vez a este mundo, volverá por segunda vez, como lo prometió. Y ese día la puerta del arca se cerrará. Esta puerta está abierta desde este momento en que el Señor Jesús dijo, yo soy la puerta. Hoy en pleno 2021 está abierta. ¿Cuánto más estará abierta? No sé, pero no siempre. Así que es importante que también quienes están aquí conectados y que apenas están conociendo al Señor Jesús, porque sé que algunos aquí presentes ya lo conocen, pero tal vez algunos otros no. Y es mi responsabilidad advertir que así como el paralítico, tu mayor necesidad no es ser sanado físicamente, ni es ser puesto en una mejor posición social. Tu mayor necesidad es ser perdonado de tus pecados con los que has venido ofendiendo a Dios desde el vientre de tu madre. Y que si no lo solucionas, morirás eternamente. Y te acordarás de este día en que tuvimos esta clase. Como hoy las almas del tiempo de Noé se acordarán de las palabras de Noé hasta este día. Y que Cristo es la puerta. Y que si entras por él a través de creer en él y arrepentirte de tus pecados, serás salvo para siempre. Y pasarás de ser hijo de Satanás a ser hijo de Dios. Por favor, considera estas palabras como las más importantes. No porque las digo yo, sino porque las dice el Señor Jesús. Y quiero que por último me acompañen a Mateo, capítulo 5. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Tres libros más atrás de donde estábamos, de Juan. Mateo capítulo 5. ¿Alguien me podría confirmar si están allí, por favor? Sí, señor. Perfecto.
Mateo capítulo 5. Recordemos algo importante. El Señor dio la ley con el propósito de mostrarle al hombre la magnitud de su pecado. ¿Recuerdan? Los 10 mandamientos nos muestran no lo bueno que somos, sino lo malos que somos. La gravedad de nuestro pecado, al punto de que el estándar de Dios es: debes cumplir los 10 todos los días de tu vida sin fallar en uno, porque si fallas en uno, todos los habrás violado. Y ese estándar nos muestra que los seres humanos no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos a alguien que nos salve. Bueno, vamos a leer un episodio en la vida de Jesús que nos muestra cómo Cristo es el Salvador de los hombres, cumpliendo la ley perfectamente, que ni tú ni yo, ni los israelitas, ni nadie han podido cumplir por causa de haber nacido pecadores, indispuestos para con Dios, inclinados al mal. Versículo 17, Mateo 5, 17. Dice así: no penséis, dijo el Señor Jesús, no penséis que he venido para abrogar o para invalidar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir. Eso quiere decir que Jesús vino al mundo no solo para entregar su vida por el pecado, sino antes de entregar su vida por el pecado de los hombres, vino a vivir la vida que esos pecadores que él va a representar no pudieron vivir. Es decir, una vida como la que Dios demanda, perfecta. Este punto es central y muy importante. El Señor Jesús siguió diciendo en el verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, que Cristo Jesús vino intencionalmente, vino dentro de un plan a vivir la vida que nadie podría vivir. Vida perfecta, un cumplimiento perfecto de los 10 mandamientos. Ese aspecto de la salvación es uno que no se recuerda generalmente, pero que es muy importante. Siempre tenemos la tendencia a recordar a Cristo como el Salvador de los hombres solo en la cruz. No, la cruz es el momento cumbre de la obra de salvación de Cristo por los pecadores. Pero antes de llegar a la cruz, Él venía ya desarrollando su obra salvadora al vivir la vida que los pecadores que Él va a salvar no pudieron vivir y no podrían vivir. Una vida perfecta, intachable. Y es por eso que Jesús nació, creció y llegó a la flor de su vida como un cordero intachable, perfecto. ¿Por qué decimos que intachable? ¿Por qué decimos que perfecto? ¿Por qué decimos que santo? Porque lo demostró al cumplir toda la ley, al pie de la letra, cada día de su vida. Si Jesús hubiese fallado un solo segundo de su vida en un mandamiento, hubiera demostrado que no era un cordero perfecto y apto para la salvación. Porque recordemos que por un solo pecadito, para nosotros pecadito, para Dios pecado. Un solo pecado trae condenación. Así como Adán por un solo pecado trajo condenación y entró la muerte a todos los hombres, así si Cristo hubiese fallado una sola vez, hubiera demostrado que no era apto para salvar a los hombres, sino que él mismo también necesitaba ser salvado. Pero no fue así. Por eso, bueno sería preguntarnos por qué Jesús, siendo inocente, siendo perfecto, no entregó su vida, por ejemplo, a los 12 meses de nacido, al año de nacido. Si Jesús era el Salvador y si era perfecto desde que fue concebido como hombre en el vientre de su madre, él hubiera podido entregar su vida al año de nacido o a los 2 años, o menos, a los 6 meses o al mes de nacido. Y hubiera derramado una sangre perfecta.
¿por qué entonces tuvo que crecer, ser visto de sus contemporáneos, ser visto de sus conciudadanos? Precisamente por esto. La razón por la cual Cristo no entregó su vida siendo de 1 añito de edad, o de 6 meses de edad, o de 2 años de edad, es porque Él quería mostrar evidencia a los hombres de que su vida fue intachable, cumpliendo la ley de Dios, para que aquellos por los cuales Él iba a morir en la cruz pudieran gozar de un representante perfecto. Y así, unidos a Cristo por la fe, pudieran gozar de esa perfección a los ojos de Dios. Es por eso que cuando un pecador cree en Cristo, no es que se vuelva perfecto, sigue pecando, pero a los ojos de Dios, por el solo hecho de estar en Cristo, ya Dios lo ve como si fuera Cristo mismo. Dios ve a ese pecador tan justo como si estuviera viendo a su Hijo Cristo. ¿Recuerdan cuando Dios mató corderos por primera vez para cubrir a los pecadores Adán y Eva? Bueno, este es un buen momento para explicar esto. El simbolismo allá en el Edén, con Adán y Eva, es que Dios los salvó al sacrificar un inocente animal para colocar sus pieles sobre ellos. De tal manera que ahora Dios, ¿qué está viendo? ¿La piel del pecador Adán? No. ¿La piel de la pecadora Eva? No. Ahora Dios está viendo la piel de un cordero inocente. Por debajo de esas pieles están los pecadores, pero por encima Dios está viendo pieles inocentes. La idea ahora nos es útil en este momento para entender por qué Cristo tenía que vivir hasta cierta edad adulta y mostrar así a los hombres que durante todos sus años de vida, durante sus 33 años de vida, fue perfecto y cumplió perfectamente la ley. Para que al morir como cordero sacrificial por los hombres, estos hombres recibieran el pellejo por fe de Cristo. Y así Dios ya no los ve como los pecadores que son, sino como perfectos, porque Cristo los está cubriendo. Por ello es que los hombres pecadores pueden ser salvos por la justicia perfecta de Cristo, que le es puesta legalmente por Dios a los que creen en Jesús. Así que una buena pregunta en esta noche para todos es: ¿qué pieles te están vistiendo en esta noche? ¿Qué pieles está viendo Dios en esta noche sobre tu vida? ¿Las tuyas? Si son las tuyas, son pieles pecadoras, morirás eternamente. Pero si son las pieles de Cristo, porque has creído en Él, porque te has arrepentido de tu pecado, serás salvo. Y si aún no tienes esas pieles, ahora debes arrepentirte de tu pecado y creer en este Cristo Salvador. Y Dios te dará las pieles, simbólicamente hablando, de este Salvador, y nunca más te verá como un pecador. Serás perdonado para siempre. Jesús lo prometió. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Bien, hemos llegado al final de esta clase y espero que cada vez más apreciemos la riqueza del Evangelio, que es las buenas noticias, que es Cristo Jesús, el Salvador de los hombres, viviendo una vida perfecta para pecadores que no podían vivir esa vida y entregando su vida para morir por aquellos que merecen morir. Cristo es el Salvador esperado. Cristo es la puerta de salvación. Cristo es el pan de salvación. Cristo es el agua de salvación. Cristo es el único que puede trasladarnos de ser hijos de Satanás a ser hijos de Dios. Así que les animo a que consideren con mucha seriedad estas lecciones y que Dios quiera, todos los que estamos aquí conectados, compartamos la misma condición de ser salvados por Cristo Jesús. Bien, me despido de todos ustedes, deseando que
consideren y reflexionen todas estas cosas que estamos aprendiendo y nos vemos el martes de la próxima semana.